Quédate hasta el final si estás casado y si estás por casarte, esta entrevista te va a interesar todavía más. Y es que casarte no solo es unir corazones, también es unir tu dinero. Te voy a compartir un dato que seguramente no sabes. Más del 92% de las parejas en México deciden casarse por bienes separados, mientras que solo el 7.7% elige hacerlo por sociedad legal, según datos del INEGI. Aquí en Sonora, la tendencia es aún más clara. El 95% de las parejas se casan por bienes separados. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Cómo impacta esto en tus propiedades? Por ejemplo, si tienes una casa, ¿cómo impacta esto en tus deudas o incluso en caso de un divorcio? Soy Diana Loza, periodista y asesora inmobiliaria, y el día de hoy vamos a hablar de bienes separados o sociedad legal, la decisión que puede cambiar tu patrimonio familiar. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el licenciado Fernando Muñoz Martínez, coordinador general de la Notaría 101, que nos va a explicar sin letras chiquitas lo que nadie nos dice al firmar el acta de matrimonio. Fernando es licenciado en Derecho con experiencia en materia civil, mercantil, familiar y notarial. Actualmente se desempeña como coordinador general en la Notaría Pública 101 de Hermosillo, donde brinda asesoría legal especializada en contratos, compraventas y constitución de sociedades. Su trayectoria lo respalda como un profesional en la resolución de conflictos y en la protección patrimonial de las familias. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación y primero que nada felicitarte por este tipo de contenido tan interesante y que tanto ayuda a la sociedad a entender un poquito mejor en cuanto a temas inmobiliarios que hoy en día pues es muy importante tener este tipo de espacios donde uno pueda aprender un poco más, ¿no? Muchas gracias, Fernando, y nuevamente bienvenido. Y para empezar, quisiera que nos explicaras qué significa casarse por bienes separados. Bueno, casarse por bienes separados quiere decir que lo que adquieran los cónyuges durante la vigencia del matrimonio va a ser de cada quien, ¿no? Como la misma palabra lo indica. Existe una separación en cuanto al patrimonio, no hay como tal un patrimonio común, sino lo que adquiere cada uno, tanto bienes como deudas, pertenecen a cada quien en pues proporción 50-50 establece la ley, ¿no? Entonces, no hay un bien, no hay un patrimonio común, sino que cada quien es responsable tanto de sus bienes como de sus deudas. Fernando, en México más del 92%, según el INEGI, elige casarse por bienes separados. ¿Por qué crees que las parejas están decidiendo este régimen matrimonial? Yo creo que el hecho de que actualmente sea el régimen más elegido al momento de casarse es por una cuestión de mayor autonomía y mayor precaución también, de cierta manera, de las parejas, de decir, bueno, pues a lo mejor yo quiero que lo que adquiera durante el matrimonio pues sea propio mío también. No quiero correr un riesgo futuro y por temas de precaución, llegando a la idea a lo mejor de un posible divorcio, pues que todo sea más sano y sea una manera más fácil de hacer la repartición de los bienes, de decir, bueno, lo que yo adquirí es mío y lo que tú adquiriste es tuyo y se acabó y no hay tema, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es más un tema preventivo, que actualmente la sociedad busca más el evitar conflictos, ¿no? Entonces, pienso yo que derivado de eso es que actualmente es el régimen más utilizado al momento de casarse, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa casarse por sociedad legal? ¿Qué derechos y obligaciones implica? Bueno, casarse por sociedad legal es lo contrario a a los bienes separados o a los bienes mancomunados, que también se le llama. Sociedad legal quiere decir que todo lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio pertenece a un patrimonio común, es decir, de ambos cónyuges. Tanto es importante señalar que tanto bienes como deudas que se adquieran durante la vigencia del matrimonio van a corresponder en partes iguales 50 y 50, ¿no? Entonces, los derechos que se adquieren, pues principalmente es obtener el beneficio de que si se adquiere, por decir, un inmueble, corresponde 50 y 50 a ambas partes. Y las obligaciones, pues que si se adquiere una deuda también, precisar que
ambos van a ser responsables de esa deuda, ¿no? Ok. Vámonos ahora a plantear ciertos ejemplos, algo muy práctico. Si una pareja decide casarse por sociedad legal y esta pareja adquiere o compra una casa durante el matrimonio, ¿qué sucede, Fernando, en caso de divorcio? En caso de divorcio, se tiene que establecer, pues dentro del mismo convenio de divorcio, cómo se va a repartir esa propiedad, en el entendido de que ambos son propietarios del 50% por haber estado casados bajo un régimen de sociedad legal. Entonces tiene que hacerse la liquidación de la sociedad conyugal y por ende tomar esta decisión. Si el inmueble va a seguir perteneciendo 50% a uno y 50% a otro, es decir, que va a haber una copropiedad, o si se va, pues a lo mejor realizar una cesión por parte de alguno de los cónyuges al otro para que sea uno solamente el que adquiere el 100% de la titularidad de los derechos, o el acuerdo que llegue, ¿no? O sea, donarla a los hijos, pero de primera mano ambos son propietarios del 50% de la propiedad y ambos tienen que tomar la decisión de cómo se va a liquidar esta sociedad conyugal. Ok. Otro caso muy común y es muy importante que lo tengan muy claro, Fernando, las parejas que se van a casar, antes de que tomen la decisión si lo van a hacer por el régimen de sociedad legal o por bienes separados. Supongamos que su esposo, el esposo, adquiere una deuda importante, por ejemplo, un crédito hipotecario, y están casados por sociedad legal. La deuda entonces es de ambos. Es correcto, la deuda es de ambos, tanto de quien adquirió directamente la deuda como del cónyuge cuando están casados por sociedad legal. En casos de, por ejemplo, en financiamientos o en créditos hipotecarios, normalmente el banco, al saber que el acreditado está casado bajo un régimen de sociedad legal, van a pedir que comparezca también la esposa, en este caso, a firmar también como aval, de cierta manera dar su consentimiento marital, ¿no? Entonces, por ende, la deuda que se adquiere es de ambos, ¿no? Y ambos tienen responsabilidad y ambos tienen, pues existe el riesgo siempre de en caso de incumplimiento de uno, pues que afecte al otro. Aquí no importa ni aplica quién es el que se va a hacer cargo del pago de la hipoteca mes con mes. Aquí no influye si solamente uno es el que va a realizar los pagos o si los van a hacer de manera conjunta. Para fines prácticos, ambos son responsables de esa deuda. Fernando, en el caso de recibir una herencia durante el matrimonio y si estás casado por el régimen de sociedad legal, ¿la herencia la compartes con tu cónyuge o se mantiene como patrimonio individual? En este caso se mantiene como un patrimonio individual, ya que las herencias, las donaciones no se incluyen dentro del patrimonio común, sea el régimen que sea bajo el cual estés casado. En este caso, independientemente de que te hayas casado bajo el régimen de sociedad legal, ese inmueble que adquiriste por herencia o donación no va a entrar al patrimonio común y va a corresponder únicamente al cónyuge que lo adquirió, ¿no? Y esto es algo muy común y pasa mucho por experiencias que he tenido, que llegan personas a lo mejor con esta idea también, papás que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo le quiero donar a mi hijo una propiedad, pero resulta que no le tengo mucha confianza a la esposa de mi hijo y me da miedo que a lo mejor en un futuro cuando se divorcien, si es que se divorcian, pues ella pueda llegar a quitarle esa propiedad, ¿no? Entonces ahí es importante señalar eso, que los bienes que se adquieran por medio de donación o por herencia no van a ser repartidos en un 50 y 50. Esos bienes únicamente le van a corresponder a quien los recibió. Por ende, no corren ese riesgo de que puedan ser, que se los puedan quitar en un que puedan futuro, perder, ¿no? esa herencia, ¿no? Así es. Ok. Fernando, ¿qué régimen matrimonial protege mejor a las parejas en caso de divorcio? ¿Bienes separados o sociedad legal? En este caso yo creo que depende la pareja en particular. Porque si estás casado bajo un régimen de separación de bienes, pues obviamente quien obtiene mayor beneficio o quien corre menos riesgo es la persona que pues
adquirió más bienes, que se hizo de más, pues tanto propiedades, no sé, casas, terrenos, carros, etcétera. Sí. Es quien corre menos riesgo. ¿Por qué? Porque él formó su patrimonio y él pues, ya tiene algo, ¿no? Y quien en este caso queda en una desventaja, por decirlo así, es el cónyuge a lo mejor que se dedicó preponderantemente al hogar, a la crianza de los hijos, que no tuvo a lo mejor facilidades de construir un patrimonio durante la vigencia del matrimonio y por ende pues a lo mejor queda de cierta manera desprotegido en ese sentido. Y estando casados bajo un régimen de sociedad legal, quien se protege más pues es el cónyuge que precisamente se dedicó a las labores del hogar o a la crianza de los hijos, porque se entiende que pues, todo el patrimonio que formaron va a ser 50 y 50. ¿No? Entonces, ahí depende cada pareja en particular cuál es el que más va a proteger a uno o a otro. Ok. Fernando, muchas personas consideran que casarse por bienes separados es sinónimo de desconfianza. ¿Qué opinas de esta creencia que pudiera ser como generalizada, no? Sí, yo creo que es una creencia muy común que pues no comparto del todo porque casarse por bienes separados más que nada pienso que es un acto pues también de madurez, de saber qué quieres a futuro, planear tu futuro y de prevenir conflictos, ¿no? Prevenir actos futuros. Porque no solamente te pueden decir, oye, sabes que si te casas por sociedad, por bienes separados, pues es sinónimo de que estás pensando en que te vas a divorciar, pero no necesariamente. También puede ser que estás pensando adquirir a lo mejor una deuda, que se va a formar un negocio en el cual existen riesgos que pueden poner en riesgo las propiedades o los bienes de tu pareja y pues de cierta manera decides ser prudente y separar esos bienes y que uno no salga afectado por las decisiones del otro. Entonces, no creo que sea una falta de desconfianza, sino que es una manera prudente y una manera preventiva de pensar a futuro. Ok. Cuando un matrimonio, Fernando, elige casarse por bienes separados, pero uno de los dos se dedica al hogar y depende al 100% económicamente del otro, ¿qué riesgos existen? Aquí el riesgo principal es que esta persona a lo mejor no tuvo la posibilidad de generar un patrimonio propio y por ende al momento de divorciarse pues se queda sin nada prácticamente, ¿no? Hay que ser claros en este tema porque dentro del divorcio existe una figura que es la compensación económica, ¿no? Que un cónyuge tiene derecho a una compensación económica cuando precisamente están casados bajo un régimen de separación de bienes, pero se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o a la crianza de los hijos. Esta compensación económica puede llegar a ser hasta del 50% de los bienes que se generaron por el otro cónyuge, ¿no? Entonces, no es que estén 100% desprotegidos, pero se debe ejercer por medio del juicio de divorcio precisamente, es donde se debe solicitar la compensación económica. Entonces, a resumidas cuentas, sí corren riesgo porque a lo mejor de primera instancia no tienen un patrimonio propio, pero existe una figura jurídica que los puede respaldar y que puede beneficiarlos, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes si uno de los cónyuges fallece sin dejar testamento? ¿Cómo cambia el escenario según el régimen que eligieron al casarse, ya sea por bienes separados o por sociedad legal? Bueno, en este caso influye el régimen en el sentido de qué porcentaje de la propiedad es la que se va a adquirir. Si estaban casados bajo régimen de sociedad legal, cada quien es dueño del 50%, por ende, dentro de una sucesión del cónyuge que falleció, únicamente se va a ver sobre el 50% que le pertenecía a él. Es decir, el cónyuge vivo queda con su 50% y el cónyuge que falleció, la sucesión va a ser únicamente sobre ese 50%. Y aquí, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Pues en este caso serían los hijos, en primer término los hijos y la cónyuge o el cónyuge que sobrevive en partes iguales, es decir, del 50% que le correspondía, 25 y 25 tienen derecho si es un hijo y la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, más su 50% que ella ya tenía.
Y en el régimen de bienes separados, Sí. pues ahora sí es sobre el 100% de la propiedad, y de la misma manera quienes tienen derecho a heredar son los hijos y la cónyuge en partes iguales, y en este caso sería pues el 50% un hijo y el 50% el cónyuge que Ok. sobrevive, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia, que en un supuesto sería el 100% de la propiedad, y en otro sería el 50% de la propiedad, y el cónyuge que sobrevive mantiene su 50%. Ok. Fernando, ¿es posible cambiar de régimen matrimonial después de casarse? O sea, si estoy casada por sociedad legal, cambiarme a bienes separados o viceversa. Sí, es posible. Existe pues un acto que se lleva ante un juzgado en el cual se solicita el cambio de régimen matrimonial, Ujú. en el que, pues, si estás casado bajo lo más normal, lo más común es que se cambien del régimen de sociedad legal al de separación de bienes, Ajá, ¿no? Entonces, ok. ¿qué pasa aquí? Tú solicitas ese cambio, haces un inventario de los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia de la sociedad legal, y por ende haces la liquidación también, cómo se van a repartir esos bienes que se adquirieron en la sociedad legal. Posteriormente, lo que se hace, si hay bienes inmuebles, pues se debe protocolizar ante notario público ese acuerdo en el cual se transmiten los bienes de una persona a otra. Por decir, se adquirieron dos propiedades y en el convenio, en las capitulaciones respectivas del cambio de régimen, estamos solicitando que una propiedad quede a nombre de uno y la otra quede a nombre de otro el 100%. Bueno, entonces eso se debe protocolizar Ok. también ante notario público para hacer la traslación de dominio correspondiente y inscribir en registro público, ¿no? ¿Y este trámite, Fernando, se hace o sea, ante notaría? ¿Lo puedes hacer directamente en notaría? ¿Tiene que intervenir un abogado? ¿Cómo, En cómo este funciona caso, comúnmente? En este caso necesitas tú una autorización judicial que te permita cambiarte de régimen, ¿no? Ujú. Entonces ya en donde interviene como tal la notaría es en la protocolización Ok. del acuerdo de las capitulaciones que se formaron para el cambio. Pero en sí quien da la autorización judicial pues es precisamente un juez, no un juzgado. Ok. ¿En qué casos crees, con base a tu experiencia, que una pareja debería considerar cambiar su régimen matrimonial de sociedad legal a bienes separados o de bienes separados a sociedad legal? Pues yo creo que por ejemplo, de sociedad legal a bienes separados, podría ser un buen ejemplo en el caso de que se vaya a iniciar con un negocio, a lo mejor que se puede considerar riesgoso, algunas inversiones riesgosas y que no quieres afectar a tu cónyuge, o que las deudas que puedas llegar a estar adquiriendo afecten en algún punto a tu cónyuge. Entonces decides cambiarte al régimen de separación de bienes para que las deudas que se adquieran en ese momento vayan a ser propias del cónyuge Ujú. que la solicita. De igual manera, cuando se quiere tener una mayor seguridad de qué es de cada quien, por ejemplo, muchas veces están casados bajo el régimen de sociedad legal y cada quien pues compra un inmueble, ¿no? Dice, oye, yo tengo mi dinero, yo trabajo y me voy a comprar este inmueble que lo tengo rentado, y yo me voy a comprar otro, etcétera. Pero Ujú. por estar casados bajo el régimen de sociedad legal, entra en un patrimonio común. Entonces, Ujú. cuando se quiere tener mayor certeza de qué corresponde a cada quien o qué inmueble va a ser de cada quien, es cuando pueden solicitar ese cambio de régimen a una separación de bienes. Y viceversa, en la separación de bienes, Ajá. considero que se puede solicitar cuando a lo mejor ya existe una pues madurez suficiente del matrimonio en el cual ya se adquirieron bienes, ya tienen, pues quieren de cierta manera proteger a uno de los cónyuges. Por ejemplo, el caso que mencionábamos anteriormente, la persona que se dedicó preponderantemente al hogar y a la Ajá. crianza de los hijos, pues a lo mejor se le quiere dar una estabilidad de decir, bueno, lo que yo adquirí como patrimonio personal durante la vigencia de la separación de bienes, pues ahora quiero hacer una sociedad común con mi pareja y que Ujú. esos bienes se aporten a la sociedad y nos pertenezcan a ambos en partes iguales, Ok. porque pues ella no tuvo la facilidad de adquirir más bienes, ¿no? Ok. Finalmente, ¿qué recomendaciones básicas darías a quienes están por casarse para elegir con conciencia el régimen matrimonial que más les conviene? Principalmente yo creo que tiene que haber una comunicación previa respecto a sus metas, sus planes a futuro, la manera en cómo se van a administrar,
para tomar esta decisión de qué régimen es el que les va a convenir más. Tomar la decisión también considerando si ambos van a pues trabajar o si uno se va a dedicar al hogar y otro va a trabajar. Todas estas consideraciones yo creo que las deben de plantear antes de tomar la decisión bajo qué régimen casarse, y de igual manera pues obtener la asesoría de algún abogado especializado en materia familiar o acercarse a alguna notaría en caso de que quieran realizar capitulaciones matrimoniales de cómo se van a repartir o cómo van a pues sí, repartir tanto las deudas como los bienes que se adquieran. Ok. Supongamos que una pareja que está casada por sociedad legal, uno de los dos es inversionista y adquirió una deuda para iniciar un nuevo negocio inmobiliario, pero está teniendo problemas para pagar ese crédito y el banco ya inició un juicio hipotecario. ¿Qué riesgos existen para ambos con su patrimonio familiar que hasta hoy han construido? Pues en este caso corren bastante riesgo por el hecho de estar casados bajo un régimen de sociedad legal en el que ambos son responsables, como mencionamos, tanto de las deudas como de los inmuebles o de los bienes que se adquieran. Entonces, en este supuesto corre bastante riesgo el patrimonio común o el patrimonio familiar que hayan generado entre los dos por el hecho de ambos ser responsables de esa deuda que tienen. Fernando, estamos en el mes del testamento. ¿Cuál es el proceso que tengo que realizar si yo estoy interesada en hacer mi testamento y llego a la notaría 101? Bueno, en este caso, cuando acudes ya a la notaría a pedir información o a querer realizar tu testamento, lo que hacemos es primero tener una asesoría respecto a qué son los bienes que se quieren contemplar en el testamento, obtener mayor información para saber qué es realmente lo que tú quieres, ¿no? Te pedimos documentación pues, básica, las generales, de la persona que va a realizar el testamento. Se le cita a la persona para la lectura del testamento directamente por el notario. Se firma el testamento. Una vez firmado, nosotros mandamos un original a la Dirección General de Notarías junto con un aviso que damos al Registro Nacional de Testamentos para que quede en resguardo de la Dirección General. Y posteriormente se te entrega ya tu escritura con tu testamento público abierto. Para las propiedades que se van a dejar, preferiblemente es que acompañen con la escritura pública que acrediten la propiedad para de esta manera tener una mayor, poder describir mejor los inmuebles que se están dejando, pero igual si la persona manifiesta que quiere heredar su casa ubicada en calle tal, número tal, únicamente con esa información también es posible realizarlo así. Ya una vez que se aperture esa sucesión testamentaria en un futuro, pues tendrán que acreditar con la escritura correspondiente que efectivamente era propietario de ese inmueble que se describió en el testamento, ¿no? Ok, entonces es posible que lleves y presentes la escritura de esa propiedad que vas a heredar o no es necesario, ¿no? Sí, al final de cuentas es para ser más precisos en cuanto a la descripción de los inmuebles y que sea más claro también el testamento. Y si al siguiente año hubo algún cambio en ese testamento, por ejemplo, Fernando, es decir, adquirí otra propiedad y la quiero agregar al testamento, ¿se vuelve a hacer un nuevo testamento? Así es. Okay. Ahí se tendría que considerar hacer una ampliación de los inmuebles que se tienen, porque ya no es la misma circunstancia anterior, y llevar a cabo otro testamento. Si me caso por sociedad legal, la casa que estaba a mi nombre antes del matrimonio pasa a ser también patrimonio de mi pareja. Esto es falso, ya que los bienes que se adquieren anteriores al matrimonio no entran dentro de la sociedad legal y siguen perteneciendo únicamente a quien los adquirió. Si estás casada o casado con el régimen matrimonial de bienes separados, legalmente no tienes derecho a nada de los bienes que compre tu cónyuge. Se podría considerar verdadero, pero también es importante precisar algo. En el régimen de separación de bienes, cuando tú te casaste anterior a marzo de 2011, que fue una reforma que hubo al Código de Familia del Estado de Sonora, decía que si te casabas bajo el régimen de separación de bienes, pero no realizabas capitulaciones matrimoniales, se entendía que se iban a seguir las reglas de la sociedad legal. Y este es un problema muy frecuente, ¿no? Que muchas personas que se casaron anterior a esta fecha, bajo el régimen de separación de bienes, adquirieron una propiedad pensando pues, que porque su acta de matrimonio decía separación de bienes, pues ya era únicamente de él. Después se les llega la sorpresa de que no, como no hiciste capitulaciones matrimoniales, se entiende
una sociedad legal. Entonces, independientemente que te hayas casado bajo ese régimen, es importante revisar esa cuestión, si se hicieron capitulaciones matrimoniales o no, para determinar si efectivamente es un régimen de separación de bienes o si la ley lo considera como una sociedad legal. Los matrimonios que fueron posteriores a esa fecha, no hay ningún problema. Si tú estableces que te casas por un régimen de separación de bienes, se entiende que es absoluto y que lo que adquiere cada quien va a ser de cada quien. Si estoy casada por bienes separados, no puedo comprar una casa junto con mi pareja. Falso. En este caso, ambos pueden comparecer como copropietarios a adquirir una propiedad y cada quien va a adquirir el porcentaje que se determine en la misma escritura pública, en la misma compraventa, ¿no? Si me caso por sociedad legal, automáticamente todas las deudas que adquiera mi pareja también son mías. Verdadero. Como lo mencionamos, no solamente se adquieren los beneficios, es decir, los bienes en común, sino que las deudas también se adquieren en partes iguales cuando uno se casa por el régimen de sociedad legal. Si no elijo un régimen matrimonial, automáticamente la ley me asigna uno. Correcto. El Código de Familia del Estado de Sonora establece que cuando no se elige un régimen matrimonial, se va a entender por sociedad legal. Muy bien, pues hoy entendimos que casarse no solo es un acto de amor, también es un contrato legal que define el patrimonio de tu familia. Los datos del INEGI son claros. La mayoría de los mexicanos elige casarse bajo el régimen matrimonial de bienes separados. Pero lo importante no es la estadística, sino que cada pareja decida con información y pensando en su propio proyecto de vida. Gracias a Fernando Muñoz Martínez, coordinador general de la Notaría 101, por ayudarnos a aclarar mitos y darnos ejemplos prácticos que todos podemos entender. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y a ti que nos escuchas, comparte este episodio con esa amiga, ese hermano o esa pareja que está pensando en casarse. Soy Diana Loza y nos vemos en la siguiente entrevista de Mi Puerta Inmobiliaria.
pierde vigencia el anterior, siempre es el último que realizas Así es. el que queda para efecto. Ok, Así es. muy bien.